La informalidad es un fenómeno crucial, transversal, que atraviesa la historia y el desarrollo de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de un tema íntimamente ligado al fenómeno informal y me refiero al comercio ambulatorio. Hoy les vamos a contar la historia de los ambulantes en la ciudad capital, los ambulantes en la ciudad de Lima. Ustedes creerán que este es un fenómeno reciente, pero no, nada de eso. Este fenómeno se remonta hasta la colonia e incluso antes. Hago referencia a la colonia porque seguramente muchos recordarán que en el colegio nos enseñaron acerca de los pregoneros, que eran estos vendedores que anunciaban sus productos en las calles, a veces cantando y a viva voz siempre. Bueno, ellos son un gran antecedente de los ambulantes. Acompáñenme a conocer esta historia. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Llamamos ambulantes a los vendedores de la calle, a las personas que comercian en plena vía pública, que venden algo y reciben un pago. En el mundo andino, antes de la llegada de los españoles, no existía moneda, pero sí existía el trueque. Se dice que en los días festivos, en los catu o mercados prehispánicos, los indígenas intercambiaban vegetales a cambio de maíz. Su característica principal fue que era un comercio temporal, a diferencia del hispano, que era cotidiano. Se realizaba a través del trueque y rescate, que era una condición indispensable para los indios de aquella época. El comercio se realizaba por temporadas, sobre todo en épocas festivas. Era un comercio muy característico porque se hacía sin palabras y sin moneda. Sin palabras porque como era un comercio donde se vendían productos ecológicos de diferentes pisos altitudinales, la gente hablaba diversos dialectos y por lo tanto no necesariamente se podían entender. Y por otro lado era sin moneda porque no existía y el maíz hacía a la vez de ese sistema de valor de cambio porque era un producto muy apreciado en todo Perú. Con la conquista española, los catuandinos dieron paso a los mercados hispanos. Los españoles con la conquista introducen la moneda y aparte ingresan los mercados que van a ser centros de comercialización cotidiano. Se instalan estos lugares en las principales plazas públicas, ingresan los pregoneros, los vendedores ambulantes que deambulan por las calles. Los primeros vendedores ambulantes en la época colonial fueron principalmente españoles empobrecidos y después se ingresaron ya las castas de las clases morenas y posteriormente, casi en el siglo XVII, los indígenas. Porque los indígenas generalmente no vivían en el centro, o sea, en los muros de la ciudad, sino en los extramuros. Entonces iban en ocasiones eventuales, con productos característicos, ¿no? Cada uno se especializó, era un comercio que se diferenció por castas. Cada producto tenía un vendedor especial. Ave María Purísima, las 10 han dado, vive el Perú y sereno. Ave María Purísima, las 10 han dado, vive el Perú y sereno. Desde la conquista española hasta la independencia, el principal mercado de Lima era la Plaza Mayor. Por ahí
circulaban todos los ambulantes que vendían a pie, pero también los que montaban y desmontaban diariamente sus puestos. Las cocineras se lucían y la afluencia de gente crecía mucho más en fechas festivas. La gente acudía masivamente a la misa de la catedral y al salir se agolpaban a comer. A veces en las mañanas había mucho sol y en las noches pues el mercado era mucho más fresco. Pero lo que más se vendía en las noches cuando no eran épocas festivas era pues las mazamorras. Y en épocas festivas sí esto duraba, sobre todo en Navidad, en épocas de procesión, sí era todo el día, ¿no? La venta en estos mercados. Las crónicas coloniales hacen mucho mención del bullicio que existía en la Plaza Mayor por la venta de estos productos. Las misas se realizaban desde el portal de la catedral para toda esta gente, para que no desatendiera pues lo que vendían. Y por otro lado también hay muchas crónicas que hacen referencia al problema que siempre se ha mantenido entre comercio formal y comercio informal, ¿no? Los tipos de ambulantes más destacados del periodo colonial fueron el mercachifle, la recaudera y el regatón. El mercachifle era el típico ambulante. El mercachifle es el que vende los productos por menor y lo lleva a veces en una mula o lo lleva cargado en el hombro o en el pecho, llevando su producto y ofertando. Estos vendedores ambulantes al comienzo van a ser de la parte del negocio en la cual no se metía el español, porque el español por su rango social no podía meterse en oficios para ellos menores. Especialmente eran esclavos, libertos e indígenas. Muchas veces los esclavos aprendían oficios artesanales o panadería y gracias a esa experiencia se convertían en mercachifles. O incluso el dueño del esclavo, el español, va a darle algún tipo de productos para que lo venda a su esclavo y con eso agenciarse de dinero. Pero también los indígenas, porque los indígenas traían los productos de la sierra, de la parte de las haciendas que circundaban Lima, productos perecibles para venderlos. La recaudera era la que vendía sus productos en las plazas de Lima. La famosa vendedora de la plaza. ¿Ya? Esas vendedoras tenían cantidad de productos que vendían y ofertaban a los que paseaban, a los que circulaban por las plazas. Las plazas antiguas eran los mercados y ellas eran las que vendían especialmente en el suelo o en pequeños puestos. En este caso puede ser productos perecibles, vegetales, como también viandas, o sea, comidas. Algunas de las plazas que recorrían las recauderas eran, por supuesto, la Plaza Mayor, la Plaza de la Inquisición, el Baratillo o Santana. La antigua Plaza de Santana era el mercado de los indios. Esta plaza, que hoy conocemos como Plaza Italia, era la única plaza donde podían vender diariamente sus productos los indios de la ciudad de Lima, o los indios que llegaran acreditados a la ciudad de Lima. He encontrado expedientes muy simpáticos, productos de toda la tierra, o sea, todo lo que podemos imaginarnos que está en la sección vegetales y en la sección verduras y frutas, esos eran los productos de la tierra. Entonces uno tenía que transitar en una Lima amurallada, en una Lima que acababa antes de la Plaza San Martín, en una Lima que acababa por donde está la Universidad de San Marcos hoy en día, donde está el Parque Universitario. Entonces no está, si se quiere decir, cerca de la gente la Plaza Italia. Porque si tú vives al otro lado, en San Sebastián, y si tú vives en Barrios Altos, cerca del presbítero, igual tenías que ir solamente a este punto durante el virreinato a comprar tus productos de la tierra. Era el único lugar autorizado. Pregunte, casera, pregunte. Pescado fresco, rico, pescado. Pescado fresco, casera. ¿Cómo está el pescado? Generalmente los indígenas se especializaron en vender pescado, porque eran grandes pescadores. Camarones, leche, queso, heladero, porque principalmente vivían fuera de la ciudad y además también
porque los helados se hacían con bloques de hielo y esos bloques los traían pues de las cordilleras, principalmente de Huaraz y Caraz. Y en el caso pues, de las castas afrodescendientes, los productos que ellos comercializaban eran pues las mazamorras, los turrones, el sango, los picarones, el anticucho. Normalmente las mujeres estaban vinculadas a la venta de productos alimenticios, ¿no? Tanto mujeres indígenas, mujeres mestizas, mujeres afroperuanas, ¿no? Y había como una diferenciación un poco del tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres indígenas o mestizas vendían chicha puestos que eran puestos en la plaza, ¿no es cierto? Que una vez terminado el día ellas levantaban su puesto y se iban hasta, ¿no es cierto?, la siguiente venta. Pero también estaban las vendedoras de frutas, las vendedoras de verduras, ¿no?, que adquirían los productos en los valles, ¿no es cierto?, que circundaban la ciudad y que luego los traían a vender, ¿no es cierto?, a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres afrodescendientes, vendían mucho lo que eran las mazamorras, ¿no? Productos un poco más elaborados. Verás camuesas, melocotones del Bencao. Los regatones eran los intermediarios minoristas, los que compraban para revender. Cómpreme, nena, canasta llena, medio real. El regatón es el intermediario. Y esa palabra se ha derivado en la actualidad al término regatonear, que significa regatear, o sea, bajar el precio. Los regatones justamente regateaban los precios, compraban a precios cómodos y ellos lo vendían a precios muy altos. Y por eso es su nombre. Los regatones fueron reprimidos y fiscalizados por las autoridades debido a la especulación y al sobreprecio de sus productos. Son indios criollos o indios ladinos, como se le decía, indios acriollados, que hablan el español, que se han olvidado de su idioma natal, o sea, el quechua, que no son bilingües, se puede decir. Y estos indios viven en la ciudad, salían a las puertas de las murallas y le compraban malbarateándole el producto al auténtico propietario del producto, o sea, al auténtico proveedor, vendría a decirse. Entonces, el virrey Amat es el primero que legisla de manera dura contra estos regatones en 1763. Es un bando que lo reproduce en 1765 y en 1770. Luego tenemos al virrey Teodoro de Croix, a Gil de Lemos, tenemos al virrey Avilés, tenemos al virrey Abascal y tenemos a Pezuela atacando a estos regatones. Pezuela da el último bando de buen gobierno y ataca duramente a los regatones. Muchas veces, otros ambulantes eran acusados de ser regatones. Tenemos un típico ambulante que era necesario, él era el vendedor de leña. ¿Con qué cocinabas? Y otro vendedor que no era oriundo de Lima, igual como el vendedor de leña, era el ollero. Y encontré un expediente muy simpático de los indios olleros que le reclaman que se les devuelvan sus ollas porque no eran regatones y que habían entrado a vender ollas. Estos indios hacían sus ollas de barro y tenían el permiso para poder venderlas en la ciudad sin pagar y además entrar en cualquier momento a pregonar su producto. En 1687, Lima fue amurallada y esto permitió un mejor control de personas y productos. Los productos que llegaban a Lima llegaban a través de la muralla. La ciudad estaba amurallada y lo que yo encontré, bueno, cuando tú traías productos del interior del país pagabas una alcabala de viento por ingresarlos a la ciudad a venderlos. Entonces estos productos llegaban en su mayoría por Malambo, llegaban por lo que viene a ser hoy día, lo que era el arrabal, lo que viene a ser hoy en día la puerta que da a lo que es el cono norte. Por ahí ingresaban los productos y estos productos tenían que ser, esperar dentro de los tambos o dentro de la ciudad a que puedan ser vendidos en el día pertinente, ahí está. O sea, no es que tú llegabas con tu producto
tu saco de arroz y tu costal de papas y dices, hoy lo vendo. No, tenías que esperar durante el virreinato el momento y la hora en la cual se te autorizaba para venderlo. Y para eso pagabas también el impuesto por haber traído ese producto a Lima, que es la alcabala de viento. Los cajones de Rivera eran tiendas ubicadas alrededor del Palacio de Gobierno y del Palacio Arzobispal. En ellas se vendían diversos productos. Principalmente en el caso de los cajoneros, que son, digamos, estos vendedores, ¿no?, que tienen serían unas como casetas de madera. Varias de ellas estaban ubicadas, por ejemplo, en la parte de atrás de lo que sería el Palacio Virreinal. Las instituciones encargadas de controlar el comercio ambulatorio eran el Consulado de Comercio y el Cabildo o Municipalidad. El Cabildo va a ser la institución que vigila, ¿no es cierto?, esta cuestión de cómo se comercia en la ciudad, quiénes pueden vender, qué tipo de productos se pueden vender dentro de la ciudad, cuáles son los precios que se van a poner a estos productos. Y claro, eso le otorga obviamente al sector español la posibilidad de controlar justamente el comercio dentro de la ciudad, ¿no? Y cómo es que ese comercio se organiza, porque son ellos los que van a ser los regidores del Cabildo, ¿no? Entonces siempre hubo una mirada, ¿no es cierto?, de fiscalizar, de controlar. Los pícaros calientitos. Hay normas del Cabildo en las cuales dice que los comerciantes que están asentados en la plaza, así como lo han encontrado en la plaza, lo deben dejar. Es decir, así como han encontrado la plaza limpia, ordenada, sin ningún tipo de malestar en la población o en la misma infraestructura de la sociedad colonial, debían dejarlo. Y al final siempre había una persona encargada de justamente vigilar que no exista ningún tipo de tergiversación en ese tipo de norma. Y controlaba que todos los ambulantes, cuando se vayan a su casa, o sea, es decir, al anochecer, ya pudieran retirar sus productos, sus estantes y además dejar limpia la zona. No se muevan. Regresamos con un ambulante que se convirtió en virrey, con los pregoneros y con la relación entre ambulantes y boom gastronómico. Los ambulantes de Lima no solo fueron pobladores locales, indias, indios, afrodescendientes, mestizas y mestizos, sino que también hubo algunos extranjeros. Tal es el caso de Ambrosio O'Higgins, un irlandés que trabajó como ambulante en estas calles en el siglo XVIII. Fue popularmente conocido como Ño Ambrosio el inglés, a pesar de que era irlandés. ¿Y por qué Ño? Porque Ño era un apócope de señor en esa época. O'Higgins hizo una destacada carrera militar en Chile al servicio de la corona española y su trabajo fue tan bueno que lo nombraron capitán general de Chile. Pero no solo eso, también lo nombraron, adivinen qué, virrey del Perú en el año 1796, cargo que ejerció hasta 1801. Este no sería el caso de mendigo millonario, pero sería el caso de ambulante a virrey. Cuando pasaba por la calle con su mula, todos le decían, Ño Ambrosio, quiero telas, quiero hilos, quiero sedas, quiero medias. Y Ño Ambrosio tenía que vender. ¿Ya? Entonces Ño Ambrosio es un personaje famoso. Después, con el tiempo, tuvo un cargo militar y poco tiempo después fue virrey del Perú.
José O'Higgins fue padre del chileno Bernardo O'Higgins, líder de la independencia de Chile, quien vivió en Lima en una hermosa casona ubicada en lo que hoy es la cuadra 5 del Jirón de la Unión, donde estamos. ¡Tamales! ¡El tamalero llegó! La tamalera llegó. ¡El tamalero! En su tradición, con días y ollas venceremos, ambientada en el periodo de la independencia, Ricardo Palma menciona a los pregoneros de Lima, curiosa forma de llamar a los vendedores ambulantes. Diga usted cuándo lo quiere que yo se traeré. De a 3 pesos le hago tamales más especiales. Palma nos da la imagen de los que vendían cada cierta hora qué producto vendían por la calle en una tradición. Es muy importante el tema, ha sido rescatado por historiadores y antropólogos en el sentido, y por literatos en el sentido de que es una imagen viva de una Lima que Palma está viendo que se va. O sea, Palma lo debe haber visto cuando era niño, en los 40, pero para 1860 ya no es tan factible. Muchacha, no hueles. Y con respecto inclusive a los anticuchos hay una cosa muy particular. Ricardo Palma es una referencia, y también en las pinturas de Leoncio Angrán y de Pancho Fierro se puede apreciar que el comercio fue ejercido no por una mujer anticuchera, sino por un varón. Casi todas esas referencias gráficas hacen mención, ¿no?, al anticuchero. En la época virreinal, los que pagaban impuestos eran estaban exonerados de impuestos los mestizos y las castas. No podían controlarlas. O sea, estos dulces que dice Palma que se venden, esta gente caminando vendiendo de repente un refresco, no podían ser captados por el sistema legal de la ciudad para cobrarles un impuesto. Al igual que Palma en sus tradiciones, los ambulantes fueron perennizados en el siglo XIX por los dibujantes extranjeros Leonce Angrand y Mauricio Rugendas, y sobre todo por el pintor afroperuano Pancho Fierro, cuyas imágenes de alegres vendedores callejeros recordamos todos. En la tizanera vendía el tizán, que era una bebida preparada a base de limón o cáscara de piña, incluyendo otros ingredientes, y se vendía solamente por mujeres y en temporadas pues veraniegas y en épocas diurnas. Y en cambio el antero vendía el ante, que era otra bebida, pero solamente para el consumo de varones. Se distribuía en las noches y estaba preparado en base pues al vino de almíbar, canela y otras frutas, ¿no? Hubo muchos ambulantes conocidos con nombre propio. Por ejemplo, Ña Aguedita fue una famosa morena que en la mañana vendía refrescos y en la noche mazamorra morada y deliciosos champús. Así como Ña Aguedita, hoy nuestros ambulantes siguen leyendo muy bien la demanda del público y vendiendo productos diferenciados de acuerdo a los días y a la época del año. Por ejemplo, había el caso de un ambulante que de lunes a viernes vendía libros, por decirte, en la Avenida Javier Prado, y los fines de semana, sobre todo entre agosto y noviembre, se iba a la carretera Prialé a vender cometas, ¿no? Porque sabía que en ese espacio la gente va hacia el Chosica, hacia las zonas donde hay algo de sol. Entonces solían comprar ese tipo de cosas. En la época republicana se introdujeron regulaciones para el comercio ambulatorio. En la República, como todos son iguales, se vuelve igual, según el papel. Pero entonces en la calle, ¿qué pasa? Aparecen los chicheros en gran número. Pero estos chicheros pagan una patente. La patente la pagaba desde el profesional hasta el chichero. Tenemos una curva de monto de patente, pero si yo voy con mis potes de chicha a vender chicha y lo quiero poner en la puerta de una casa de alguien, tengo que pagar por vender esa chicha. Entonces la República te regula más, pero porque ya todos son iguales. El virreinato no podía controlar a las castas.
controlaba tampoco los mestizos. La anticuchera y el picaronero ya estaban en la puerta de la pulpería y son vendedores ambulantes, porque el pulpero les permitía que vendieran a exteriores de su negocio comida. Redondos y tostaditos y en su miel bien bañaditos van provocando los pillos a vejetes y chiquillos. Durante el virreinato y gran parte de la República, la Plaza Mayor de Lima, donde nos encontramos en este momento, fue un concurrido mercado público y lugar de venta de mercachifles. En 1838, la escritora francesa Flora Tristán contó que siempre había mucha gente en la Plaza Mayor, a cualquier hora del día. Por la mañana estaban los aguadores, los militares, las procesiones, y por la tarde los vendedores ambulantes, ofreciéndole al público frutas, bizcochos, helados. También en la zona se congregaban algunos bufones que entretenían al público con sus maromas y bailes. Vendo velas y velones para alumbrar los balcones. ¡Velas! En 1844, el viajero francés Max Radiguet contó cómo en el centro de la Plaza Mayor existían vendedores ambulantes que ofrecían guisos incandescentes y bebidas refrescantes. Algo así como un prende y apaga. El boom gastronómico que vive hoy la capital y todo nuestro país le debe mucho al comercio ambulatorio. Toda la cadena que sostiene la gastronomía, que viene desde la producción misma de los alimentos, su comercialización de mayoristas a minoristas, a los mercados, a los supermercados, hasta la llegada a la mesa, pasan por toda una cadena que mezcla lo informal y lo formal en toda la cadena, ¿no? Pero quizás algo que es bien importante considerar es que mucha de la creatividad de lo que nosotros ahora reconocemos como lo que distingue nuestra gastronomía se creó, se innovó, no en las grandes cocinas de chef, sino muchas en las calles, ¿no? En la venta ambulatoria, precisamente, ¿no? Todos los combinados, por ejemplo, si, quizás recuerdes, pero se inventaron en las carretillas de los ambulantes en el centro de las ciudades. Volvemos con el Mercado Central y con el Emporio Comercial de Gamarra. A mediados del siglo XIX se inauguró el Mercado Central de Lima durante el gobierno de Ramón Castilla. Este se ubicaba en lo que hoy conocemos como Jirón Ayacucho. Este mercado fue conocido como Mercado de la Concepción. ¿Por qué? Porque se levantó en los terrenos del convento de la Concepción. A pesar de que se presentó como un mercado sumamente moderno, al poco tiempo de su inauguración tuvo serios problemas de insalubridad y desorden. Según algunas investigaciones, al poco tiempo de su inauguración, las inmediaciones del lugar se llenaron de ambulantes y de comercios que vendían productos o comida, convirtiendo a toda la zona en un espacio intransitable y lleno de basura. La idea de ordenar esto ya viene con Castilla y con el Mercado Central, que queda exactamente donde cualquier limeño puede ubicarlo ahora, al lado de la calle Capón. O sea, confiscan ese convento, lo convierten en un mercado para modernizar la ciudad, pero para evitar ese caos que se estaba viviendo de que tú podías encontrar. Recuerda que la ciudad no tenía un sistema de canaletas de salubridad pública, o sea, todos los viajeros que han venido a Lima nos cuentan que la ciudad es perpendicular hacia el mar, o sea, va en bajada, y tú puedes ver el Callao en un buen día de sol. Entonces,
todos narran que el agua circulaba, el agua potable o el agua que la gente tiraba por las ventanas. Pero en todo caso siempre había basura. El tema de los aniegos, el tema de cómo desatorar las canaletas está vigente desde la época de Virrey Amat hasta la época del reglamento de policía de Gamarra. A inicios del siglo XX, este primer mercado central fue demolido principalmente por insalubre y fue reedificado en 1903. Este nuevo mercado se convirtió en uno de los más modernos de la época por su arquitectura y su distribución. Abasteció de productos de primera necesidad a los habitantes de Lima hasta el año 1964, donde se consumió debido a un incendio. 3 años más tarde, en 1967, Luis Bedoya Reyes construyó el actual edificio del Mercado Central y lo bautizó como Mercado Central Ramón Castilla. Hoy se llama Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla. La migración del campo a la capital se acentuó entre 1950 y 1960. Y para la década de 1970, cuando el crecimiento del comercio informal ya era una realidad, se crearon la Asociación Nacional de Vendedores Ambulantes del Perú, el Comité para la Unificación y Organización de los Vendedores Ambulantes del Perú y la Federación Departamental de Trabajadores Vendedores Ambulantes de Lima. El Emporio Comercial de Gamarra, ubicado en el corazón de La Victoria, nació en los años 70 y desde sus inicios fue lugar de trabajo principalmente de migrantes nacionales y extranjeros. Según el economista Fernando Villarán, Gamarra fue la respuesta creativa de los sectores más populares ante la falta de empleo. Aquí se forjaron pequeños, medianos y grandes empresarios textiles que a lo largo de los años construyeron galerías llenas de tiendas y talleres. Muchos de estos empresarios comenzaron como vendedores ambulantes. Y es que sí, durante décadas los vendedores ambulantes coparon las cuadras de este famoso jirón victoriano. Y eso, evidentemente, generó caos, inseguridad, suciedad, etc. De todas las razas y de todo color, consumir creencias y modo de pensar. El hecho de que en Gamarra, en cualquier otro lugar, haya una gran cantidad de ambulantes, no es porque los ambulantes decidieron que esa sea una zona comercial, sino porque el flujo de gente contribuye a que surjan ambulantes, ¿no? Y hay cosas que son bastante lógicas y que tienen que ser resueltas. Por ejemplo, la gente que va a comprar o la gente que viaja en un medio de transporte no se va a bajar de su autobús o no va a cambiar su ruta de compras para comprar agua. Necesitas encontrar agua en el camino, ¿no? No vas a entrar a un restaurante para comprar agua porque incluso es más caro que si la compras en la calle. Entonces lo que ocurre normalmente es que la demanda, la llegada de personas genera una demanda de productos que tiene que ser resuelta, ¿no? Existe la idea generalizada de que los ambulantes son un problema en la ciudad, cuando en realidad podrían ser parte de la solución. El tema de, por ejemplo, que sean incluidos en esta parte del sistema de vigilancias que deben haber en la ciudad, ¿no? Generalmente una calle con más personas que permanentemente están trabajando ahí suele ser más segura, ¿no? Tienes a quién recurrir en caso de pase alguna situación, generalmente están coordinados en comunicación conocen, por ejemplo, el personal de seguridad de la zona, sea privado, sea público, pero no son tomados en cuenta para estas medidas, ¿no? Son vistos más bien como
un peligro, como una amenaza, ¿no? Hay muchos casos donde los comerciantes ambulantes están organizados por cuadra, por calle, por zona, y compran sus propias bolsas de basura, los propios tachos, tienen jornadas de limpieza, por ejemplo, ¿no? Muchas veces al margen de las municipalidades. El término informal fue acuñado por primera vez en 1972 en un informe de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en referencia a un país del África, Kenia. El fenómeno del comercio ambulatorio, el fenómeno informal, que es, digamos, el más grande, es algo que ocurre en todo el mundo y uno lo puede encontrar. Es un fenómeno principalmente urbano, se concentra en las grandes ciudades y está relacionado con la manera en que se estructura nuestra economía, ¿no? Se produce un porcentaje muy pequeño de empleo formal, de trabajo decente, ¿no? Que se sostiene por este gran sector de la población que más bien está nutriendo nuestra economía, pero desde la informalidad. Según Hernando de Soto, la informalidad es la respuesta de los agentes económicos a los controles, costos y barreras que pone el Estado a las empresas formales. Lo que ocurre en realidad es que el principal, digamos, conjunto de informales en el Perú son especialmente los ambulantes, y una gran mayoría de ellos no tiene como objetivo necesariamente burlar la ley per se, sino que en realidad están cumpliendo una función que tiene que ver con la falta de abastecimiento, ¿no? O sea, es una demanda la que empuja el ambulante más que ser ellos empresarios, digamos. Tenemos que pensar que la economía formal y la informal es parte de la misma, ¿no? Tenemos una misma estructura y eso va a seguirse dando, ¿no? No hay ámbito de nuestra economía que no tenga y que no combine y que no relacione esta economía formal y la informal, ¿no? Encontramos economía informal en el sector privado, pero también en el sector público, ¿no? Y lo encontramos prácticamente en todas las actividades económicas, ¿no? Que se necesitan mutuamente, ¿no? Y estamos hablando de un porcentaje muy grandes, ¿no? Para el caso de Lima, es más de la mitad de la población económicamente activa está en el sector informal. Regresamos con lo último del programa: Polvos Azules, el alcalde Andrade y el siglo XXI.
sociedad que está muy empobrecida, con recursos que escasean por todas partes y donde probablemente hay preocupaciones más importantes que limpiar la ciudad, ¿no? Preocupaciones como conseguir alimentos, poder sobrevivir. A pesar de la crisis, hubo experiencias exitosas que articularon de manera eficiente el comercio ambulatorio en la ciudad. El pobre es el rico es el rey. Estamos en la Alameda Chabuca Grande, a espaldas de Palacio de Gobierno, al lado del río Rímac. Durante años, este lugar se conoció como Campo Ferial Polvos Azules. En 1981 se dispuso la reubicación de miles de ambulantes que trabajaban en las calles del Cercado de Lima por disposición del alcalde Eduardo Orrego. Al principio, como imaginarán, ante cualquier cambio, todo fue un desorden, un caos. Los ambulantes comenzaron a ofertar sus productos en el piso, en lo que popularmente se bautizó como bazar suelo. Con el paso del tiempo, el campo ferial Polvos Azules se convirtió en el mercado más pujante y visitado de Lima, y los ambulantes se convirtieron en prósperos comerciantes. Ya no eran ambulantes, es cierto. Sin embargo, la informalidad seguía reinando. En 1991, el Centro Histórico de Lima fue declarado Patrimonio de la Humanidad y se dispuso el retiro de los comerciantes que estaban en esta zona. Ellos, por supuesto, se negaron e hicieron una propuesta. Imagínense el poder económico que tenían, que ofrecieron techar el río Rímac entre el puente Santa Rosa y el puente de Piedra. Finalmente, el 1 de enero de 1993 se produjo un incendio que redujo a cenizas el campo ferial de Polvos Azules. Los comerciantes se vieron obligados a abandonar el centro de la ciudad. Sin embargo, adquirieron un local en la cuadra 4 de Paseo de la República, en el distrito de La Victoria, donde se ubican hasta el día de hoy. Además de Polvos Azules, podemos mencionar similares ejemplos exitosos. Toda esta zona en Lima Norte de lo que conocemos en San Martín de Porres como Caquetá, ¿no? Que era pues también una zona de comercio ambulatorio en las calles, y que finalmente, con el apoyo de la municipalidad, se reubicó a los comerciantes que invirtieron, construyeron sus mercados y dejaron las calles por eso. El caso de las Malvinas, el caso en el cono oeste de Ceres, por ejemplo. O sea, hay varios casos famosos de zonas, conglomerados de ambulantes, que fueron trasladados de manera muy exitosa. Por años, los vendedores ambulantes tomaron el centro de la ciudad de Lima. En el año 1994, cuando se cumplían 459 años de su fundación, apareció un artículo en la revista Caretas que señalaba que 15.000 vendedores ambulantes abarrotaban el centro de la ciudad. De hecho, en el verano de 1994, aquí, en el portal de Botoneros, que está al lado de la Plaza Mayor, se concentraban los vendedores de artículos para el verano, es decir, la ropa de baño, los bikinis, las tangas, las ungas, las toallas de playa, los flotadores. También habían muchísimos vendedores que ofertaban zapatos hechos en Trujillo. Evidentemente, la concentración de ambulantes en esta zona provocó el sustancial deterioro de nuestro centro histórico. Entre los años 1996 y 2002, ejerció la alcaldía de Lima don Alberto Andrade Carmona. Él se propuso la recuperación del centro histórico. Es recordada su actuación en el reordenamiento del centro de la ciudad, que él mismo encabezó en el año 1997. No se puede negar que en términos de una recuperación del centro hubo un avance, ¿no? Lo que me pregunto es por qué ese avance no ocurrió en algunas zonas que después fueron, digamos, un lugar de catástrofe, como Mesa Redonda, ¿no?
Y Mesa Redonda es casi una tragedia anunciada y cada diciembre ronda nuevamente la tragedia, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué en Mesa Redonda no se logró un reordenamiento y una recuperación de ese espacio donde probablemente era más peligroso eso que otros, ¿no? Desde Andrade hasta hoy, mucha agua ha corrido bajo el puente. Lima hoy es una ciudad que ha sido sobrepasada por el caos y por la informalidad. Están pensando en ordenanzas prohibiendo el comercio ambulatorio, sacándolos de las calles, y la verdad es que es un número tan grande que estas medidas no van a poder no se van a poder mantener en el tiempo, ¿no? Se necesitan soluciones a mediano, a largo plazo, y las soluciones a mediano y largo plazo que planteen desarrollo tiene que incluirlos desde el diseño mismo de estas estrategias, ¿no? Y esto es algo que no se está dando. Inclusión es la palabra clave. Debemos incluir a los ambulantes en el diseño de ciudad del siglo XXI, no atacarlos como un problema que hay que extirpar. Hay una vida en nuestras calles que no podría darse sin los ambulantes, ¿no? En realidad yo lo veo como un potencial. Nuestras calles tienen un atractivo muy distinto a eso, ¿no? En la diversidad, en los colores, y parte de estos colores son también los vendedores, las y los vendedores ambulantes, ¿no? Son orientadores turísticos en muchos casos, son orientadores, presentadores de nuestras propias tradiciones, son muchas veces quienes van a recomendarte un primer uso de alimentos tradicionales, de bebidas medicinales, en muchos casos, como el caso de los compañeros molienteros. Los ambulantes son expertos en leer el mercado limeño. Son ellos los que le toman el pulso a la ciudad. En la puerta de las grandes aglomeraciones de gente siempre va a haber ambulantes, porque lo que atrae al ambulante es la demanda. Y eso es lo que creo que es lo primero que tiene que administrarse, digamos, lograr administrar una demanda, ¿no? Cada vez que hay una movilización política, ciudadana, partidaria incluso, vamos a encontrar ambulantes que están ofreciendo las vinchas, los gorros, las banderas, sea cual sea el tema, ¿no? Y es porque están al tanto de qué es lo que está sucediendo en la ciudad y están muy rápidamente para responder al concierto, a la marcha, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un potencial, ¿no? Un potencial que las autoridades no lo ven, los planificadores no lo ven, y que se tiene que empezar a reconocer. A lo largo de este programa hemos podido confirmar cómo la presencia de ambulantes ha sido protagonista en la historia de la ciudad de Lima. Este no es un fenómeno que va a cambiar rápidamente, porque tiene que ver con la forma como se desarrolla el Perú y cómo se desarrolla su ciudad capital. Una ciudad altamente informal, con mucho desempleo y desigualdad de oportunidades. Este asunto no se arregla solamente reprimiendo o reordenando, sino con cambios estructurales para Lima. ¿De dónde parten esos cambios? De la educación, como siempre. Una educación que nos enseña a ser mejores ciudadanos y a amar y respetar el espacio en el que todos convivimos y que compartimos. Nos vemos en la próxima.